Puede pensarse que la repentina aparición, bajo los rasgos de una viejecita de la más poderosa de las hadas, no me habría procurado más placer, falto como estaba yo de cualquier medio para acercarme a Mademoiselle Esther María en un sitio donde no conocía a nadie. Y digo nadie desde un punto de vista práctico. Estéticamente, el número de tipos humanos es demasiado restringido para no sentir a menudo, en cualquier lugar a donde uno vaya, la alegría de encontrarse con personas conocidas, incluso sin buscarlas siquiera en los cuadros de los viejos maestros, como hacía Swann. Y así, desde los primeros días de nuestra estancia en Baalbek, me había ocurrido encontrarme a Legradin, al portero de Swann y a la propia Madame Swann, convertido respectivamente el primero en camarero de un café, el segundo en un extranjero de paso que no volví a ver y la última en un bañero. Y una especie de imantación atrae y retiene tan estrechamente unos junto a otros a ciertos caracteres de fisonomía y de mentalidad que cuando la naturaleza introduce así una persona en un nuevo cuerpo no la mutila demasiado. El Legradin convertido en camarero de café conservaba intactos su estatura, el perfil de la nariz y una parte del mentón. Madame Swann había sido seguida en el sexo masculino y la condición de bañero no sólo por su fisonomía habitual, sino incluso por un peculiar modo de hablar, solo que no podía serme de más utilidad ahora con su cinturón rojo e izando al menor oleaje la bandera que prohíbe los baños, porque los bañeros, que rara vez saben nadar, son prudentes, de lo que hubiese podido serlo en el fresco de la vida de Moisés, donde Swann la reconociera tiempo atrás bajo los rasgos de la hija de Gertrude, mientras que aquella Madame de Villaparisis era, desde luego, la auténtica. No había sido víctima de ningún encantamiento que lo hubiese privado de sus poderes. Al contrario, era capaz de poner a mi disposición uno que centuplicaría los míos, y gracias a ese encantamiento, como si hubiese sido transportado por las alas de un ave fabulosa, iba a serme posible franquear en unos instantes las distancias sociales infinitas, por lo menos en Baalbek, que me separaban de Mademoiselle Esther María. Por desgracia, si había alguien que, más que cualquier otro, viviese encerrado en su universo particular, era mi abuela. Ni siquiera me habría despreciado, simplemente no me habría comprendido de haber sabido que yo daba mucha importancia a la opinión que me interesaba por la persona de gentes cuya existencia ella apenas notaba y cuyo nombre no recordaría cuando hubiese de abandonar Baalbek. No me atrevía a confesarle que si esas mismas gentes las hubiese visto hablar con Madame de Villaparisis, eso habría supuesto un gran placer para mí, porque me daba cuenta de que la marquesa gozaba de prestigio en el hotel y su amistad nos hubiese dado tono a ojos de Monsieur de Esther María. Y no es que por lo demás yo mirase a la amiga de la abuela como una persona de la aristocracia, ni mucho menos. Estaba demasiado acostumbrado a su apellido, familiar a mis oídos antes de que mi mente se detuviese en él. Cuando niño todavía lo oía pronunciar en casa, y su título le añadía simplemente una particularidad extraña como habría hecho un nombre de pila poco usual, igual que ocurre con los nombres de calle, en los que la calle Lord Byron, en la calle Rochechouart, tan popular y vulgar, o en la calle de Gramont, no se percibe nada más noble que en la calle Léonce Reynaud, o en la calle Hippolyte Levas. Madame de Villaparisis no me hacía pensar en una persona de un mundo especial, más que su primo MacMahon, al que yo no diferenciaba de Monsieur Carnot, presidente de la República como él, y de Raspail, cuya fotografía había comprado François junto a la de Pío IX. La abuela sostenía por principio que en los viajes no deben tenerse relaciones, que no se va a la orilla del mar para ver a gente. Para eso hay tiempo suficiente en París, que nos haría perder en cumplidos, en frivolidades, el tiempo precioso que necesitamos pasar enteramente al aire libre, frente a las olas. Y como le parecía más cómodo suponer que todo el mundo compartía esta opinión, que autorizaba entre viejos amigos por el que el azar ponía frente a frente en el mismo hotel la afición de un código recíproco, al oír el apellido citado por el director, se limitó a mirar hacia otra parte y fingió no ver a Madame de Villaparisis, quien por su parte comprendió que la abuela no quería dar lugar a reconocimientos. Fijó su mirada en el vacío y se alejó, dejándome en mi aislamiento como un náufrago al que parecía acercarse un barco que luego ha desaparecido sin detenerse.
También hacía sus comidas en el comedor del hotel, pero en el otro extremo. No conocía a ninguna de las personas que habitaban el hotel o iban allí de visita, ni siquiera a Monsieur de Cambremer. De hecho, vi que éste no la saludaba un día que había aceptado con su esposa una invitación a almorzar del decano de abogados, quien, embriagado por el honor de sentar al gentilhombre en su mesa, evitaba a sus amigos de los demás días y se limitaba a dirigirles de lejos un guiño para aludir a aquel acontecimiento histórico, aunque con la discreción suficiente para que nadie pudiese interpretarlo como una invitación a acercarse. Bueno, espero que se arregle bien. Que sea usted un hombre chic, le dijo aquella noche la mujer del presidente de audiencia. ¿Chic? ¿Por qué?, preguntó el decano, disimulando su alegría bajo un asombro exagerado. ¿Lo dice por mis invitados?, añadió sintiéndose incapaz de seguir fingiendo. ¿Pero qué tiene de chic invitar a comer a unos amigos? En alguna parte han de comer. Pues eso es chic, eran los de Cambremer, ¿no? Los he reconocido de sobra. Ella es una marquesa, y auténtica, no por las mujeres. Oh, es una señora muy sencilla, encantadora. No hay que hacerle ceremonias. Yo creía que ustedes iban a venir. Les estuve haciendo señas. Les habría presentado, añadió corrigiendo con una leve ironía la enormidad de su propuesta, como Asuero cuando le dice a Esther: de mis estados debo daros la mitad. No. Nosotros nos quedamos en la sombra, como la humilde Violeta. Pues les repito que han hecho ustedes mal, respondió el decano, envalentonado ahora que había pasado el peligro. No se las habrían comido. ¿Qué? ¿Echamos una partidita de básica? Con mucho gusto. No nos atrevíamos a proponérselo ahora que se trata con marquesas. Oh, vamos, no tiene nada de particular. Mire, mañana por la noche ceno allí. Si quieren ir ustedes en mi lugar, se lo digo de corazón, francamente, prefiero quedarme aquí. No, me destituirían por reaccionario, exclamó el presidente, llorando así de risa por su broma. Pero a usted también le reciben en Fetterne, añadió volviéndose hacia el notario. Bueno, voy allá los domingos. Se entra por una puerta, se sale por otra, pero no comen en mi casa como en la del decano. Ese día no estaba en Baalbek Monsieur de Estermaría, con gran disgusto del decano de abogados, pero le dijo insidiosamente al maître del hotel: Aimé, debería informar a Monsieur de Estermaría que no es el único noble que ha habido en este comedor. ¿Se ha fijado en el señor que ha almorzado esta mañana conmigo? Con bigotito, aspecto militar. Pues es el marqués de Cambremer. ¿De veras? No me extraña. Eso le enseñará que no es el único que tiene título. Chúpate esta. No está mal bajarle los humos a esos nobles. Bueno, Aimé, no le diga nada si no quiere. Lo que digo solo es para mí. Además, él lo conoce bien. Y al día siguiente, Monsieur de Estermaría, sabedor de que el decano de abogados había defendido en un proceso a uno de sus amigos, fue a presentarse él mismo. Precisamente nuestros comunes amigos, los de Cambremer, querían reunirnos, pero no hemos coincidido en los días. En fin, no sé, dijo el decano, que como muchos mentirosos imaginaban que nadie tratará de aclarar un detalle insignificante, suficiente sin embargo si el azar os hace entrar en posesión de la humilde realidad de lo que lo contradice para denunciar un carácter e inspirar una perpetua desconfianza. Como siempre, pero más fácilmente ahora que su padre se había alejado para hablar con el decano, yo contemplaba a Mademoiselle Estermaría, no menos que la audaz y siempre bella singularidad de sus actitudes, como cuando con los codos apoyados en la mesa alzaba el vaso por encima de sus antebrazos, la sequedad de una mirada pronto agotada, la dureza natural, familiar, mal disimulada bajo las inflexiones personales que se advertía en el fondo de su voz y que había chocado a la abuela, una especie de resorte atávico al que volvía nada más terminar de expresar con una ojeada o una entonación de voz sus propias opiniones. Todo esto remitía el pensamiento de quien la contemplaba hacia el linaje que le había legado aquella insuficiencia de simpatía humana, unas lagunas de sensibilidad, una carencia de amplitud en el paño que faltaba en todo momento. Pero por ciertas miradas que cruzaba un instante por el fondo tan rápidamente seco de su pupila y en las que se percibía esa dulzura casi humilde
que el gusto predominante por los placeres de los sentidos presta a la más orgullosa, no tarda en reconocer más que un solo prestigio, el que tiene para ella todo ser capaz de hacerlos sentir, aunque sea un cómico o un saltimbanqui por el que quizás un día abandonará a su marido. Por cierto tono de un rosa sensual y vivo que florecía sobre sus mejillas pálidas, semejante al que poseía su encarnado en el corazón de las ninfeas blancas del Vivón, creía yo intuir que aquella muchacha había de permitir fácilmente que yo fuese a buscar a su lado el sabor de aquella vida tan poética que llevaba en Bretaña, vida en la que, por exceso de hábito o por distinción innata, o por asco a la pobreza o a la avaricia de los suyos, no parecía dar mucho valor, pero que sin embargo llevaba encerrada en su cuerpo. En la frágil reserva de voluntad que le había transmitido y que daba a su expresión un no sé qué de cobarde, quizás no hubiese encontrado fuerzas para resistir, y aquel sombrero guiris, rematado por una pluma un tanto pasada de moda y pretenciosa, que invariablemente llevaba en todas las comidas, me la volvía más dulce, no porque armonizase con su cutis de plata y rosa, sino porque, permitiéndome que la supusiese pobre, la acercaba a mí. Obligada a una actitud convencional por la presencia de su padre, pero aportando ya a la percepción y a la clasificación de los seres que estaban ante ella unos principios distintos a los de su progenitor, ¿acaso viera en mí no el rango insignificante, sino el sexo y la edad? Si un día Messier de Stermaria hubiese salido sin ella, y sobre todo si Madame de Villaparisis, viniendo a sentarme a nuestra mesa, le hubiese dado de nosotros una opinión que me hubiera animado a abordarla, tal vez habríamos podido cambiar unas palabras, concertar una cita, vincularnos más. Y un mes en el que sus padres la hubiesen dejado sola en su novelesco castillo, tal vez habríamos podido pasear solos los dos en el crepúsculo del atardecer, cuando las rosadas flores de los brezos brillaban más tenue sobre el agua ensombrada, bajo los robles batidos por el chapoteo de las olas. Juntos habríamos recorrido aquella isla impregnada de tanto encanto por mí, por haber encerrado la vida cotidiana de Mademoiselle de Stermaria y reposar ahora en la memoria de sus ojos, porque pensaba que no había de poseerla verdaderamente sino allí, cuando hubiese atravesado aquellos lugares que la envolvían con tantos recuerdos, velo que mi deseo quería arrancar, de esos que la naturaleza interpone entre la mujer y algunos seres, con la misma intención con que para todos coloca entre ellos y el placer más vivo el acto de la reproducción, y en los insectos sitúa delante del néctar el polen que han de transportar, a fin de que, engañados por la ilusión de poseerla de modo más completo, estén obligados a poseerla primero de los paisajes en que la mujer vive y que, más útiles para su imaginación que el placer sensual, sin éste no hubiesen bastado sin embargo para atraerlos, porque hube de atrapar la vista de Mademoiselle de Stermaria, porque, considerando sin duda que trabar contacto con una personalidad importante era un acto singular, breve y suficiente en sí mismo, y que, para desarrollar todo el interés que implicaba, solo exigía un apretón de manos y una mirada penetrante sin conversación inmediata, mis relaciones ulteriores, su padre ya se había despedido del decano de abogados y tornaba a sentarse frente a ellas, frotándose las manos como quien acaba de hacer una adquisición preciosa. En cuanto al decano, una vez pasada la primera emoción de aquella entrevista, a ratos se le oía decir dirigiéndose al maître del hotel, como todos los días, pero yo no soy rey, Aimé, vaya, usted junto al rey, mire qué buena pinta tienen esas truchillas. Presidente, vamos a pedírselas a Aimé, este pescadito de ahí parece muy recomendable, tráiganoslo, Aimé, y a la discreción. Esta repetición constante del nombre de Aimé hacía que, cuando tenía algún invitado a cenar, éste le dijese: «Veo que está usted bien considerado en la casa», y se creía en el deber de pronunciar continuamente Aimé por esta predisposición, mezcla de timidez, vulgaridad y tontería que muestran ciertas personas a creer que es fino y elegante imitar al pie de la letra a las personas con las que está. Repetía sin cesar el nombre, pero con una sonrisa,
porque pretendía hacer alarde al mismo tiempo de sus buenas relaciones con el maître del hotel y la propia superioridad sobre él. Por su parte, el maître del hotel, cada vez que salía su nombre, sonreía con cariño y orgullo, mostrando que era sensible al honor y que comprendía la broma. Por más intimidatorias que para mí siempre fuesen las comidas en aquel amplio restaurante, habitualmente lleno del gran hotel, todavía lo eran más cuando llegaba por unos días el propietario o director general elegido por una sociedad de comanditarios, no solo de aquel hotel de lujo, sino de otros 7 u 8 situados en las 4 esquinas de Francia, en los que pasaba yendo y viniendo de uno a otro una semana de vez en cuando. Entonces, casi al principio de la cena, todas las noches aparecía en la puerta del comedor aquel hombrecillo de pelo blanco, de nariz roja, de una impasibilidad y una corrección extraordinaria, que al parecer pasaba, tanto en Londres como en Montecarlo, por uno de los primeros hoteleros de Europa. En una ocasión en que yo había salido un momento al principio de la cena, cuando al volver pasé delante, me saludó, sin duda para demostrar que me hallaba en su casa, pero con una frialdad cuya causa no supe averiguar si se debía a la reserva de quien no olvida lo que es, o al desdén por un cliente sin importancia. Ante los que la tenían mucha, en cambio, el director general hacía una inclinación igual de fría, pero más profunda, con los párpados bajados por una especie de respeto púdico, como si delante de él estuviese en un entierro el padre de la difunta o el Santísimo. Salvo para estos saludos fríos y raros, no hacía un solo movimiento, como para mostrar que sus ojos chispeantes que parecían salirse de la cara veían todo, regulaban todo, aseguraban en la cena al gran hotel tanto el acabado de los detalles como la armonía del conjunto. Evidentemente, más que director de escena, más que jefe de orquesta, se sentía auténtico generalísimo, estimando que una contemplación llevada a su máximo de intensidad le bastaba para cerciorarse de que todo estaba dispuesto, de que ningún error cometido podía acarrear el desastre, y para asumir en suma sus responsabilidades se abstenía no sólo de cualquier gesto, sino incluso de mover unos ojos petrificados por la atención que abarcaban y dirigían la totalidad de las operaciones. Tenía la sensación de que ni siquiera los movimientos mismos de mi cuchara se le escapaban, y aunque él desaparecía después de la sopa, la revista que acababa de pasar me había quitado el apetito para toda la cena. El suyo era muy bueno, como podía verse en la comida que hacía como un simple particular a la misma hora de todo el mundo en el comedor. Su mesa solo tenía una particularidad. Mientras comía, el otro director, el habitual, permanecía todo el tiempo de pie dándole conversación. Pero siendo él subordinado del director general, trataba de adularle y le tenía mucho miedo. El mío era menor durante esas comidas, porque él, confundido entonces en medio de los clientes, mantenía la discreción de un general sentado en un restaurante donde también hay soldados, aparentando que no se fija en ellos. Sin embargo, cuando el conserje, rodeado por sus botones, me anunciaba: «Vuelve a marcharse mañana para dinar, y de allí va a Biarritz y luego a Cannes», yo respiraba con mucha mayor libertad. Mi vida en el hotel se había vuelto no solo triste porque allí no tenía relaciones, sino también incómoda porque François había hecho muchas. Puede parecer que éstas habrían debido facilitarnos las cosas. Ocurría todo lo contrario. Los proletarios, si encontraban cierta dificultad para que François los tratasen como a conocido, y únicamente lo conseguían a costa de ciertas condiciones de gran cortesía con ella, en cambio, cuando lo lograban, eran las únicas personas que le merecían respeto. Su viejo código le enseñaba que no tenía ninguna obligación con los amigos de sus amos, que si tenía prisa podía mandar a paseo a una señora que venía a visitar a la abuela, pero con sus relaciones personales, es decir, con las pocas personas del pueblo admitidas a su difícil amistad, regulaba sus acciones por el protocolo más sutil y más absoluto. Por ejemplo, cuando conoció al cafetero y a una doncellita que hacía vestidos para una dama belga, François no subía a preparar las cosas de la abuela inmediatamente después de la comida, sino una hora más tarde porque el cafetero quería hacerle café
o una tisana en la cafetería, porque la doncella le pedía que fuese a verla coser y negarse hubiese sido imposible, y de esas cosas que no se hacen. Además, la doncellita le merecía atenciones especiales porque era huérfana y se había criado con una familia extraña, con la que a veces iba a pasar unos días. Tal situación suscitaba la compasión de François, además de su benévolo desdén. Ella sí tenía familia, una casita que le venía de sus padres y donde su hermano criaba unas cuantas vacas y no podía considerar como su igual a una muchacha sin raíces. Y como esa muchacha esperaba al 15 de agosto para ir a ver a sus bienhechores, François no podía menos que repetir: «¡Qué risa me da! Dice, espero ir a mi casa el 15 de agosto. A mi casa, dice. Ni siquiera es su tierra. Es gente que la recogió. Dice a mi casa como si realmente fuese suya. Pobre pequeña. Qué miseria la que debe de sufrir para no saber siquiera lo que es tener una casa». Pero si François solo hubiese hecho amistad con doncellas traídas por algunos clientes que cenaban con ella en el comedor del servicio y ante su hermosa cofia de encaje y la finura de su perfil la tomaban por una señora, noble acaso, obligada por las circunstancias o impulsada por el afecto a servir de dama de compañía a la abuela, en una palabra, si François solo hubiese conocido a personas que no eran del hotel, el mal no hubiese sido grande, porque no hubiera podido impedirles sernos útiles en algo, por la simple razón de que en ningún caso, incluidas las personas que no conocía, habrían podido servirnos de nada. Pero también mantenía trato con un sommelier, con un hombre de la cocina, con una encargada del piso, y el fruto, por lo que concernía a nuestra vida diaria, era que François, que desde el día de su llegada, cuando aún no conocía a nadie, llamaba a diestro y siniestro por la menor cosa, a unas horas en que ni la abuela ni yo nos habríamos atrevido a hacerlo, y si le hacíamos alguna leve observación, replicaba: «Si se paga tanto es para esto», como si fuese ella quien pagase. Ahora, desde que se había hecho amiga de toda una personalidad de la cocina, cosa que nos habría parecido de buen augurio para nuestra comodidad, si la abuela o yo teníamos frío o los pies de en los pies, François no se atrevía a llamar aunque fuese una hora completamente normal. Aseguraba que estaría mal visto porque tendrían que encender los hornillos otra vez e interrumpiría la cena de los criados, que se enfadarían. Y terminaba con una alocución que, pese a la forma incierta con que la pronunciaba, no por eso era menos explícita ni dejaba de quitarnos la razón. El caso es que no insistíamos, por miedo a que nos infligiese otra, mucho más grave. Es demasiado. De modo que en última instancia ya no podíamos conseguir agua caliente porque François se había hecho amiga de quien tenía que calentarla. Por fin, también nosotros hicimos una amistad, a pesar pero por medio de la abuela, porque ella y Madame de Villeparisis toparon de frente una mañana en una puerta y no les quedó más remedio que abordarse, no sin un intercambio previo de gestos de sorpresa y de vacilación, ejecución de movimientos de retroceso, de duda, y por último protestas de cortesía y júbilo, como en ciertas escenas de Molière, donde dos actores que desde hace un rato están monologando cada uno por su lado, a unos pocos pasos el uno del otro, suponen no haberse visto todavía y de repente se ven, no pueden dar crédito a sus ojos, se quitan la palabra y terminan hablando los dos a la vez, para, cuando el coro ha seguido su diálogo, acabar arrojándose unos en brazos del otro. Por discreción, Madame de Villeparisis quiso despedirse enseguida de la abuela, quien por el contrario prefirió retenerla hasta la hora del almuerzo, deseando saber cómo se las arreglaba para recibir el correo antes que nosotros y conseguir buenos asados, porque a Madame de Villeparisis, muy comilona, le gustaba muy poco la cocina del hotel donde nos servían unas comidas que, según la abuela, citando siempre a Madame de Sévigné, era de una magnificencia como para morirse de hambre. Y la marquesa tomó la costumbre de venir todos los días, mientras esperaba que le sirviesen, a sentarse un momento a nuestro lado en el comedor, sin permitir que nos levantásemos ni nos molestásemos para nada. A lo sumo, acabada la comida, nos entreteníamos a veces charlando con ella, en ese momento sórdido en que los cuchillos andan rodando sobre el mantel al lado de servilletas deshechas. Por mi parte, para poder sentir cariño por Balbec, necesitaba mantener viva la idea de que estaba en la punta extrema de la tierra. Me esforzaba por mirar más lejos, ver únicamente el mar,
buscar ciertos efectos descritos por Baudelaire y no permitir que mis ojos se posasen sobre nuestra mesa, salvo los días en que habían servido algún pescado enorme, monstruo marino que al revés de los tenedores y los cuchillos eran contemporáneos de las épocas primitivas, cuando la vida empezaba a fluir en el océano, en el tiempo de los cimerios, y cuyo cuerpo de innumerables vértebras, de nervios azules y rosas, había sido obra de la naturaleza, pero con arreglo a un plan arquitectónico, como una polícroma catedral del mar, como un peluquero que, viendo a un militar al que sirve con especial consideración reconocer a un cliente que acaba de entrar y entablar con él una breve charla, se alegraba al descubrir que pertenecen al mismo mundo y no pueden dejar de sonreír mientras va en busca de la jabonera, consciente de que a las vulgares tareas del salón de peluquería en su establecimiento se añaden placeres sociales, incluso aristocráticos. Así, Aimé, viendo que Madame de Villeparisis había encontrado en nosotros a viejos conocidos, iba a buscar nuestro enjuagadientes con la misma sonrisa orgullosamente modesta y sabiamente discreta de un ama de casa que sabe retirarse en el momento oportuno. También se hubiese dicho un padre que, dichoso y enternecido, vela sin turbarla la felicidad de un noviazgo que se ha concertado a su mesa. Por lo demás, bastaba pronunciar el nombre de un personaje con título para que en el rostro de Aimé pareciese feliz, al contrario de François, en cuya presencia no podía decirse el conde tal, sin que su cara se ensombreciese y sus palabras se volviesen secas y concisas, lo cual significaba no que amaba la nobleza menos que a mí, sino más. Por otra parte, François tenía la cualidad que en los otros le parecían el peor de los defectos. Era orgullosa. No pertenecía a la raza agradable y llena de bohemia de la que Aimé formaba parte. Sienten manifestar un vivo placer cuando a alguien les cuentan un hecho más o menos sabroso, pero inédito, que no aparece en el periódico. A François no le gustaba poner cara de asombro. Si en su presencia se hubiese dicho que el archiduque Rodolfo, cuya existencia nunca había sospechado, no había muerto como se tenía por cierto, sino que seguía vivo, hubiese respondido sí, como si lo supiese hacía mucho tiempo. Además, si de nuestros labios, de nosotros a quienes llamaba tan humildemente sus amos, y que casi habíamos conseguido domarla, no pudo oír sin tener que reprimir un movimiento de cólera el nombre de un noble, es de suponer que la familia de la que había salido ocupaba en su pueblo una posición desahogada, independiente, una posición tal que la consideración de que gozaba sólo podía ser perturbada por aquellos mismos nobles en cuya casa, por el contrario, y desde la niñez, un amié había servido como criado, si es que no fue criado en ella por caridad. De modo que a ojos de François, Madame de Villeparisis tenía que hacerse perdonar por ser noble. Pero en Francia al menos, eso es precisamente el talento, además de la única ocupación de los grandes señores y de las grandes damas. François, siguiendo la tendencia de los criados que continuamente recoge sobre las relaciones de sus amos con las demás personas observaciones fragmentarias de las que a veces sacan intuiciones erróneas, como hacen los humanos sobre la vida de los animales, pensaba en todo momento que nos habían faltado como conclusión a que fácilmente la llevaba, por otra parte, además de su desmedido amor por nosotros, el placer que sentía en resultarnos desagradable. Pero tras comprobar, sin error posible, las 1000 deferencias con que Madame de Villeparisis nos rodeaba, y la rodeaba a ella misma, François le perdonó ser marquesa, y como nunca había dejado de agradecerle que lo fuera, terminó prefiriéndola a todas las personas que conocíamos. Cierto también que ninguna se esforzaba por demostrarnos una solicitud tan constante. Siempre que la abuela se fijaba en un libro que Madame de Villeparisis estaba leyendo o ponderaba unas frutas que ésta había recibido de una amiga, una hora después subía una ayuda de cámara para entregarnos el libro o fruta. Y cuando luego la veíamos para responder a nuestro agradecimiento se limitaba a decir, como quien trata de buscar una excusa a su regalo en alguna utilidad especial, no es una obra maestra, pero los periódicos llegan tan tarde que hay que tener algo que leer, o siempre es más prudente tener algo de fruta de la que una esté segura a la orilla del mar.
Me parece que ustedes nunca comen ostras, nos dijo Madame de Villaparisis, aumentando la impresión de repugnancia que yo sentía a esa hora, porque la carne viva de las ostras me repugnaba todavía más que la viscosidad de las medusas que me echaban a perder la playa de Balbe. En esta costa son exquisitas. Le diré a mi doncella que recoja sus cartas cuando vaya por las mías, como que su hija le escribe todos los días, pero encuentran cosas que decirse. Mi abuela permaneció callada, pero es posible que fuese por desdén, ella que solía repetir para mamá las palabras de Madame de Sévigné. Nada más escribir una carta, ya quisiera tener otra, solo respiro para recibirlas. Pocas gentes son dignas de comprender lo que siento. Y yo temía que aplicase a Madame de Villaparisis la conclusión: bueno, a los que pertenecen a esa minoría y evito a los demás. Cambió de tema elogiando la fruta que Madame de Villaparisis nos había enviado la víspera, y de hecho era tan buena que el director, a pesar de los celos de sus fruteros desdeñados, me había dicho: yo soy como usted, soy más gozoso de fruta que de cualquier otro postre. La abuela le dijo a su amiga que la había apreciado tanto más porque la que servían en el hotel era casi siempre detestable. No puedo decir, añadió como Madame de Sévigné, que si por capricho quisiéramos encontrar fruta mala, nos veríamos obligados a mandar traerla de París. Sí, usted lee a Madame de Sévigné. La veo desde el primer día con sus letras. Olvidaba que nunca había visto a mi abuela en el hotel antes de topar con ella en aquella puerta. ¿No le parece que es un poco exagerada esa constante preocupación por su hija? Habla demasiado de ella para ser realmente sincera. Le falta naturalidad. A la abuela la discusión le pareció inútil, y para evitar tener que hablar de cosas que amaba con alguien que no podía comprenderlas, ocultó, colocando un bolso encima, las memorias de Madame de Beausergent. Cuando Madame de Villaparisis encontraba a François en el momento que ella llamaba el mediodía, en que, con un hermoso gorro y rodeada de la consideración general, bajaba a comer con el servicio, la paraba para preguntarle por nosotros, y François nos transmitía los recados de la marquesa. Ha dicho, les dará usted los buenos días, remendando la voz de Madame de Villaparisis, cuyas palabras creía citar textualmente, aunque las deformara no menos que Platón las de Sócrates o San Juan las de Jesús. Estas atenciones, como es lógico, conmovían profundamente a François. En última instancia no creía a la abuela y pensaba que mentía por interés de clase, dado que los ricos se apoyaban unos a otros, cuando ésta aseguraba que Madame de Villaparisis había sido en otro tiempo fascinante. Cierto que subsistían muy débiles vestigios con que poder, a menos de ser más artistas que François, restituir la belleza destruida, porque para comprender lo hermosa que había podido ser una mujer vieja, no solo hay que mirar, sino traducir cada rasgo. Tendré que pensar alguna vez en preguntarle si me equivoco y si no está emparentada con los Guermantes, me dijo la abuela, provocando mi indignación. ¿Cómo habría podido creer yo en un origen común entre dos apellidos que habían entrado en mí, uno por la puerta baja y vergonzosa de la experiencia, otro por la puerta de oro de la imaginación? Desde hacía unos días se veía pasar a menudo con un carruaje magnífico, alta, pelirroja, bella, con una nariz algo pronunciada, a la princesa de Luxemburgo, que estaba veraneando unas semanas en la región. Su calesa se había detenido delante del hotel. Un lacayo había entrado a hablar con su director. Había vuelto al coche y había entregado unas frutas maravillosas que como la bahía misma, unía diversas estaciones en un solo cestillo, con una tarjeta, la princesa de Luxemburgo, donde había unas palabras a lápiz. ¿A qué viajero principesco que parase allí de incógnito podían ir destinadas aquellas ciruelas glaucas, luminosas y esféricas, como en ese momento era la rotundidad del mar, unas uvas transparentes que pendían de la madera seca como un claro día de otoño, unas peras de un ultramar de cielo? Porque no podía ser la amiga de la abuela a quien la princesa había querido visitar. Sin embargo, al día siguiente, por la noche, Madame de Villaparisis nos envió el racimo de uvas fresco y dorado, y unas ciruelas y unas peras que también reconocimos, aunque las ciruelas hubiesen pasado ya, como el mar,
a la hora de nuestra cena al malva, y aunque en el ultramar de las perlas flotasen algunas formas de nubes rosadas. Unos días más tarde encontramos a Madame de Villeparisis saliendo del concierto sinfónico que daban por la mañana en la playa, convencido de que las obras que yo oía, el preludio de Lohengrin, la abertura de Tannhäuser, expresaban las verdades más altas, hacía lo posible por elevarme y llegar hasta ella. Extraía de mí para comprenderlas y se lo entregaba todo lo que de mejor, de más profundo guardaba dentro de mí. Pues bien, al salir del concierto, cuando en el camino que va hacia el hotel nos habíamos detenido un instante en el malecón, mi abuela y yo, para cambiar unas palabras con Madame de Villeparisis, quien nos anunciaba que había encargado para nosotros en el hotel unos croquettes monsieur y unos huevos a la crema, de lejos vi venir hacia nosotros a la princesa de Luxemburgo, medio apoyada en la sombrilla para imprimir a su alto y maravilloso cuerpo aquella ligera inclinación, haciéndole dibujar aquel arabesco tan grato a las mujeres que habían sido bellas durante el imperio y que sabían, con los hombros caídos, la espalda recta, la cadera metida, la pierna estirada, hacer flotar su cuerpo blandamente como un pañuelo de seda alrededor de la armadura de un invisible tallo inflexible y oblicuo que lo habría atravesado. Salía todas las mañanas a dar su vuelta por la playa casi a la hora en que todo el mundo subía después del baño para el almuerzo, y como el suyo no era hasta la 1:30, no regresaba a su villa sino mucho después de que los bañistas hubiesen abandonado el malecón desierto y ardiente. Madame de Villeparisis presentó a mi abuela. Quiso presentarme a mí, mas hubo de preguntarme mi apellido porque no lo recordaba. Quizás no lo había sabido nunca, o en todo caso había olvidado hacía muchos años con quién había casado mi abuela a su hija. El apellido pareció causar viva impresión en Madame de Villeparisis. Entretanto, la princesa de Luxemburgo nos había tendido la mano y de vez en cuando, mientras hablaba con la marquesa, se volvía para posar dulces miradas sobre la abuela y sobre mí, con ese embrión de beso que suele añadirse a la sonrisa cuando va dirigida a un bebé con su niñera, y en su deseo de no dar la impresión de situarse en una esfera superior a la nuestra, había calculado mal sin duda la distancia, porque por un error de ajuste sus miradas se impregnaron de tal bondad que debía acercarse el momento en que nos acariciaría con la mano como a dos simples, simpáticos animalillos que hubiesen avanzado la cabeza hacia ella por entre los barrotes en el jardín de aclimatación. Y esa idea de animales y del Bois de Boulogne enseguida adquirió mayor consistencia para mí. Era la hora en que los chillones vendedores ambulantes de pasteles, dulces y panecillos recorrían en el malecón. Sin saber qué hacer para demostrarnos su benevolencia, la princesa detuvo al primero que pasó. Solo le quedaba un pan de centeno, de esos que se echan a los patos. La princesa lo